Los olimareños, dos voces que se convirtieron en la memoria cantada del Uruguay. Hay dúos que triunfan por la belleza de sus voces. Hay otros por la calidad de sus canciones. Y existen algunos que terminan representando mucho más que una propuesta artística. Se convierten en la memoria emocional de un pueblo. Ese fue el caso de los olimareños. Cuando los uruguayos hablan de ellos, no recuerdan solamente un conjunto musical. Recuerdan una época. Una manera de entender el país. Una forma de cantar la tierra, la gente sencilla, la justicia, el trabajo, el amor, la amistad y la esperanza. Durante más de 2 décadas, las voces de José y Braulio López acompañaron la vida cotidiana de varias generaciones. Su repertorio terminó formando parte del patrimonio cultural del Uruguay y de toda América Latina. A orillas del Olimar. La historia comienza lejos de Montevideo. Comienza en 33. Una ciudad tranquila atravesada por el río Olimar. Ese río terminaría dando nombre al dúo. Los dos jóvenes crecieron respirando el paisaje del este uruguayo. Los montes nativos. Las estancias. Los caminos de tierra. Las guitarreadas. Las fiestas populares. Las jineteadas. Los fogones. Todo aquello quedó grabado para siempre en su sensibilidad artística. Por eso eligieron llamarse los olimareños. No era solamente una referencia geográfica. Era una declaración de identidad. Ellos querían que, cada vez que alguien pronunciara ese nombre, también evocara el paisaje del que provenían. El encuentro. Como ocurre con muchas grandes historias, el comienzo fue sencillo. 2 jóvenes aficionados al canto coincidieron en reuniones y festivales locales. Uno llevaba la guitarra. El otro, en los primeros tiempos, un bombo legüero antes de pasarse también a la guitarra. Cantaban porque les gustaba cantar. No imaginaban que terminarían recorriendo el continente. Poco después conocieron a Rubén Lena, maestro rural, poeta y compositor. Ese encuentro cambiaría para siempre la historia del dúo. Rubén Lena, el tercer olimareño. Es imposible comprender a los olimareños sin comprender a Rubén Lena. Aunque nunca aparecía en escena, fue el gran arquitecto intelectual del grupo. Les entregó canciones, ideas, paisajes, personajes, una manera distinta de mirar el Uruguay. Lena comprendía que el verdadero protagonista debía ser el hombre común. El peón, el tambero, el maestro rural, el trabajador, el niño del interior. Las canciones comenzaron a hablar de ellos. Y el público respondió inmediatamente. Porque se reconocía en esas historias. Muchos de sus textos, junto con los de Víctor Lima, dieron al dúo una identidad literaria excepcional. 2 voces perfectamente distintas. Uno de los secretos de los olimareños era el contraste. La voz de Pepe Guerra poseía una profundidad serena. Transmitía calma, reflexión, solidez. Braulio López aportaba brillo, energía, expresividad. Juntas formaban una combinación irrepetible. No competían. Se complementaban. Cuando uno comenzaba una frase, el otro parecía terminarla naturalmente. Era una conversación musical permanente. Mucho más que folclore. A menudo se los define simplemente como un dúo folclórico. La realidad es mucho más rica. Su repertorio incorporó milongas, estilos, chamarritas, vidalas, candombes, zambas, tonadas, joropos, canciones latinoamericanas. No conocían frontera musicales. Su identidad era profundamente uruguaya. Pero su horizonte era toda América Latina. Las canciones. Algunas canciones terminaron convirtiéndose en verdaderos himnos populares. Los orientales hablaba del carácter uruguayo. A mi gente abrazaba a los trabajadores. Ta llorando retrataba con ternura y nostalgia el mundo olimareño. Nuestro camino invitaba a caminar juntos. ¿No lo conoce a Juan? Transformó una historia cotidiana en una crítica social de enorme fuerza. Angelitos Negros adquirió en sus voces una intensidad conmovedora. Cada interpretación parecía contener mucho más de lo que decían las palabras. El compromiso social. Los olimareños jamás ocultaron su compromiso con las causas populares. Cantaban sobre la pobreza, la dignidad, la educación, la solidaridad, la injusticia, la libertad.
No buscaban hacer propaganda. Buscaban describir la vida de quienes rara vez tenían voz. Por eso muchas personas sintieron que el dúo hablaba directamente de ellas. Aquella identificación fue creciendo hasta convertirlos en uno de los principales referentes del llamado canto popular uruguayo. El éxito internacional. Pronto el Uruguay les quedó pequeño. Llegaron las giras. Argentina, Chile, México, Venezuela, España, Francia, Cuba, Costa Rica, Ecuador. Prácticamente toda América Latina terminó conociendo sus canciones. Grabaron alrededor de 44 discos, una producción extraordinaria para un dúo de música popular. La censura y el exilio. La creciente tensión política del Uruguay de comienzos de los años 70 también alcanzó a los olimareños. Sus actuaciones comenzaron a ser prohibidas. Muchas de sus canciones fueron censuradas. Tras el golpe de Estado de 1973, el dúo se estableció en Argentina. Sin embargo, el golpe militar argentino de 1976 volvió a ponerlos en peligro. Braulio López fue detenido durante un tiempo y, posteriormente, ambos continuaron el exilio en Europa. Como tantos artistas uruguayos de aquella generación, conocieron el dolor de cantar lejos de casa. Y cada concierto terminaba convirtiéndose en un encuentro entre compatriotas dispersos por el mundo. El regreso. En 1984 llegó uno de los momentos más emocionantes de la historia cultural uruguaya. La dictadura llegaba a su fin. Los exiliados comenzaban a volver. Y los olimareños regresaron al país. El Estadio Centenario desbordó de público. Miles y miles de personas cantaban cada canción. No era simplemente un recital. Era un abrazo colectivo. Era un país reencontrándose consigo mismo. Las imágenes de aquella noche permanecen entre las más recordadas de la historia de la música uruguaya. El final del dúo. Después de varios años más de actividad, ambos decidieron seguir caminos separados. No hubo rupturas escandalosas. Simplemente había llegado el momento de desarrollar proyectos personales. Cada uno continuó grabando y actuando como solista. Pero el nombre de los olimareños ya pertenecía a la historia. Un legado inmenso. Resulta difícil medir la influencia de los olimareños. Su huella atraviesa generaciones. Inspiraron a cantores populares, a guitarristas, a compositores, a escritores, a docentes, a miles de personas que aprendieron, gracias a ellos, que una canción podía ser también una forma de contar la historia de un pueblo. No necesitaron grandes orquestas. No recurrieron a efectos espectaculares. Bastaban dos voces. Dos guitarras. Y una verdad artística imposible de fingir. Los olimareños y el alma del Uruguay. Si Eduardo Mateo representó con acento agudo la búsqueda incesante de nuevos lenguajes musicales, y Alfredo Zitarrosa elevó la milonga a una de las expresiones poéticas más altas del Río de la Plata, los olimareños hicieron algo distinto, pero igualmente trascendente. Le dieron voz al Uruguay colectivo. Al país del interior profundo. Al trabajador anónimo, al estudiante, al maestro rural, al peón, al vecino, al emigrante que soñaba con volver. Cantaron al paisaje, pero sobre todo a las personas que lo habitaban. Y lo hicieron con una sencillez que escondía una enorme sofisticación artística. Por eso sus canciones siguen vivas. No pertenecen únicamente a los años 60 o 70. Siguen sonando en peñas, reuniones familiares, festivales y actos culturales, porque hablan de valores que no envejecen: la amistad, la dignidad, la solidaridad y el amor por la tierra propia. Los olimareños no fueron solamente uno de los dúos más importantes de la música uruguaya. Fueron una manera de entender el país. Y mientras haya alguien que, con una guitarra entre las manos, vuelva a cantar Los Orientales, A mi gente o Nuestro Camino, las voces de Pepe Guerra y Braulio López seguirán recorriendo, como el río que les dio nombre, el corazón profundo del Uruguay. Silicio y @CX2GC. 2026.